Saludos cordiales a la ingeniera Giovanna Torres González, quien le habla es al alumno Walter Yango Castillo, y en esta oportunidad voy a explicar sobre el tema tectónica de placas. Bueno, empezaré con lo que es la introducción. La tectónica de placas es una teoría científica que describe la estructura y el movimiento de la litosfera terrestre, la capa más externa y rígida del planeta. Esta litosfera está fragmentada en grandes placas que se desplazan sobre la atmósfera, una capa inferior más dúctil del manto superior. Estos movimientos son impulsados por fuerzas internas, como la corriente de convección generadas por el calor del interior de la Tierra. El desplazamiento de las placas es responsable de diversos fenómenos geológicos. Existen tres tipos principales de límites entre placas: convergentes, donde las placas chocan, formando montañas o zonas de subducción; divergentes, donde se separan y permiten la formación de nuevas cortezas oceánicas; y transformantes, donde las placas se deslizan lateralmente provocando sismos. La teoría de la tectónica de placas explica la formación de montañas, volcanes y la expansión del fondo oceánico al describir colisiones como las placas litosféricas. Se desplazan sobre la ascenósfera impulsadas por fuerzas internas del planeta. Es fundamental para comprender la deriva continental, un proceso en el que los continentes actuales surgieron a partir de la fragmentación de antiguos supercontinentes como Pangea hace aproximadamente 200 millones de años. Esa teoría ha revolucionado la geología al ofrecer un marco unificador que explica la evolución del planeta, los procesos internos de la Tierra y la configuración de superficie. Eh, ya. Los antecedentes de la teoría se remontan al año 1885, cuando el geólogo suizo Eduard Suez propuso la existencia de un supercontinente llamado Wotma, basado en la distribución de fósiles y sedimentos glaciales. Más tarde, en 1915, el meteorólogo alemán Alfred Werner presentó la teoría de la deriva continental, sugiriendo que los continentes habían estado unidos en un supercontinente denominado Pangea y que luego se separaron. Aunque inicialmente, aunque inicialmente esto es controversial, esta idea sentó las bases para el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas en la década del año 1960, la cual integró con conceptos como la expansión del fondo oceánico y proporcionó un marco unificador para entender los procesos geológicos. La importancia en la geología. La teoría de de la tectónica de placas es fundamental en la geología moderna, ya que ofrece una expansión coherente para diversos fenómenos geológicos. Permite comprender la distribución de terremotos y volcanes, la formación de cadenas montañosas y la dinámica de los continentes oceánicos. Además, es esencial para la exploración de recursos naturales como minerales y combustibles fósiles, y para evaluar riesgos geólogos, contribuyendo significativamente a la planificación territorial y a la mitigación de desastres naturales. Los movimientos, tipos de movimientos. El primer tipo de movimiento es la divergente. ¿A qué me refiero con la divergente? O sea, los límites divergentes ocurren cuando las placas tectónicas se separan debido al movimiento del magma desde el interior de la Tierra hacia la superficie. Ese proceso crea nuevas zonas de corteza terrestre y se asocia comúnmente en dorsales oceánicas, como la dorsal del Atlántico, donde el magma emerge eh, y se enfría y forma una nueva corteza oceánica. Ese tipo de movimiento también puede generar grietas o fallas en zonas continentales, como el Valle de Rift en África, que eventualmente podría convertirse en un océano
si el proceso continúa. El segundo movimiento es el convergente. ¿A qué me refiero? Los límites convergentes se producen cuando dos placas tectónicas chocan entre sí. Este movimiento genera diversos fenómenos según el tipo de placas involucradas. Si una placa oceánica colisiona con, con una continental, la placa oceánica más densa se subduce bajo la placa continental, dando lugar a fosas oceánicas y cadenas montañosas como los Andes. Si chocan dos placas continentales, se forman montañas debido al levantamiento de la corteza, como el Himalaya. En los límites convergentes también se generan terremotos intensos y actividades volcánicas debido al hundimiento y fusión de la corteza subducida. Bueno. El siguiente movimiento sería el transcurrente, los transformantes. Los límites transformantes son aquellos donde dos placas tectónicas se deslizan lateralmente, uno junto al otro. Este movimiento no crea ni destruye cortezas terrestres, pero genera una gran acumulación de energía que se libera en forma de terremotos. Un ejemplo destacado de este tipo de límite es la falla de San Andrés, en California, donde la placa del Pacífico se mueve en sentido opuesto a la placa de América del Norte. Estos límites suelen estar asociados con fracturas en dorsales oceánicas y presentan una actividad sísmica significativa. La velocidad y dirección de movimiento de las placas tectónicas varían según su ubicación y las fuerzas que actúan sobre ellas, como la gravedad y la convección del manto terrestre. Las placas se desplazan a velocidades que oscilan entre 1 a 10 centímetros por año aproximadamente, similar al ritmo de crecimiento de las uñas humanas. Por ejemplo, la placa del Pacífico se mueve hacia el noroeste, mientras que la placa euroasiática tiene un movimiento más lento hacia el este. Esta velocidad se determina mediante tecnología satelital y estudios geológicos, lo que permite entender los patrones y las posibles interacciones tectónicas futuras. Bueno, daré pase a mi siguiente compañero. Bueno, me logran observar. Ya, bueno, a continuación yo les voy a explicar el paso 3 sobre los subtemas que vienen a ser a medida que las placas se mueven y se crean. Bueno, acá en los límites tenemos el límite convergente, el límite divergente y el límite transformante. Pasa el siguiente, por favor, Manu. Bueno, cuando hablamos de convergentes, viene a, como dice convergente, si ya se conoce como la opción de juntarse. Bueno, los límites convergentes ocurren cuando las placas se mueven hacia una hacia otra. Bueno, hay un pequeño detalle que vamos a resaltar, que viene a ser que hace unos 55 millones de años, dos grandes masas de tierra, India y Eurasia, chocaron entre sí dando lugar a Himalaya. Esto se denomina convergencia continental-continental. La siguiente. Bueno, para hablar de convergentes, los límites convergentes ocurren cuando las placas se mueven una hacia otra. A veces una placa se sumerge debajo de otra y esto se llama convergencia océano-océano y da lugar a la formación de fosas profundas como la fosa de las Marianas. Siguiente.
Bueno, para hablar de divergentes es alejarse o extenderse en diferente dirección. Los límites divergentes se producen cuando dos placas tectónicas se alejan entre sí. Cuando dos placas litosféricas están separadas, es habitual que se forme una nueva corteza a medida que el material fundido asciende a la superficie. Bueno, en este proceso se forma una dorsal mesoatlántica, como observan en la imagen. Siguiente. Bueno, las transformantes son los límites que pasan junto a otros sin subir ni bajar. Los límites transformantes de las placas son capaces de desencadenar terremotos devastadores. Un ejemplo famoso es la falla de San Andrés en California. Bueno, en resumen, la placa tectónica se entiende que nos enseña que las placas se mueven constantemente. En los límites de las placas son donde encajan secciones la corteza terrestre y los tres tipos de límites convergente, divergente y transformante. Bueno, llegando a otro subtema, que es el proceso tectónico, como pueden observar, los procesos tectónicos son movimientos de la corteza terrestre que dan forma a la superficie del planeta. Estos movimientos se producen debido a las fuerzas internas de la Tierra, generando la formación de montañas, volcanes, terremotos a la deriva continental. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un proceso tectónico, como podemos ver en la imagen. Bueno, la creación de montañas, la formación de cadenas montañosas es el resultado directo de la solidificación de placas tectónicas. También tenemos el volcanismo, que es la actividad volcánica. Está estrechamente relacionada con los movimientos de las placas tectónicas, especialmente en zonas de subducción y divergencia. Bueno, los terremotos. Los terremotos son causados por el desplazamiento y liberación de la energía a lo largo de las fallas geológicas que a menudo se asocian con los límites de placas tectónicas. Bueno, para resaltar un poco lo anterior, los límites divergentes son zonas donde las placas se separan y se acerca a una nueva corteza terrestre. Por ejemplo, ahí se puede observar una dorsal medio atlántica y el Rift de África Oriental. Bueno, en los convergentes también se puede observar a la cordillera de los Andes y a la zona de subducción de la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana. En los transformantes, la falla de San Andrés, como mencioné anteriormente, y la falla del norte de Anatolia en Turquía. Bueno, a continuación pasaré a mi compañero.